Sean muy bienvenidos a otro episodio de Finanzas entre Cuates. Aquí estamos Ángel y Santiago, un servidor, para hablarles de algo muy importante. Ya van varios episodios que les traemos ahí temas picositos. Y si ustedes ahí en casita, en su carro, donde nos estén escuchando o viendo, nada más escuchan a sus gurús o a sus asesores financieros que hay que dolarizarse, que hay que comprar dólares, que es la mejor inversión de largo plazo, y ustedes nada más no ven que el dólar pues no deja de depreciarse y el peso no deja de ir para abajo, es decir, de apreciarse. Pues aquí les traemos un poquito de información para que ustedes entiendan, ¿no? Y que no se traguen ese discurso barato de el dólar está barato hoy en día, hay que dolarizarse 100%, hay que aprovechar, hay que comprar dolaritos. No, a ver, hay que hacer un análisis y ver por qué sí o por qué no. Así que Exacto. quédense en este episodio para averiguar esa pregunta y pues bueno, aquí estamos un episodio más. Bienvenidos. Una de las preguntas más fuertes de este 2026. Así que traemos esta guía definitiva que pueden observar, que pueden ver. Pero para empezar, un poquito de contexto, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que ha llevado a nuestro sistema financiero actual en términos del tipo de cambio, ¿no? claro. Hay que explicar ahora sí que un poquito el contexto, Sí, ¿no? es Ahora sí que importante. esto hace no más de 30 años, o bueno, un poquito más de 30 años, Era diferente. era muy distinto, ¿no? El tipo de Sí, cambio se comportaba de una forma muy distinta, el peso tenía otras características, y bueno, hoy en día, pues ahora sí que es el famosísimo superpeso, ¿no? Ya bastante conocido como el sí. superpeso, y bueno, aquí estamos para explicarles un poquito, ¿no? El contexto de 1994, amigo. ¿Qué fue lo que sucedió en ese Es entonces? correcto. En ese entonces, el gobierno, con ayuda de Hacienda y Crédito Público, decidieron que iban a eliminar las barreras de fluctuación de el tipo de cambio. O sea Es que correcto. había un precio de dólar establecido por el gobierno. Claro, ahora sí que pues definieron prácticamente el tema de la comisión de cambios, ¿no? Que fue donde ya determinaron que el valor del peso no iba a estar determinado mediante estas bandas, que ahorita les Exacto. explicamos el tipo de, pues ahora sí que de mecanismos de determinación de una divisa, Sí, y ya lo pusieron como libre flotación, ¿no? exacto. Digamos que para darles un poquito de contexto, hay tres tipos de regímenes cambiarios, por así Sí, decirlo, ¿no? El tipo de cambio fijo, donde pues prácticamente el gobierno define el valor específico entre una divisa de referencia, ¿no? Y aquí pues bueno, la intervención del Estado o del gobierno pues es total, porque ahora sí que ellos determinan también cuánto compran o venden para mantener el nivel es que ellos correcto. determinaron, ¿no? Porque recordemos, y es algo bien importante, que el tipo de cambio se define por oferta y demanda en su mayor parte, ¿no? Ahora sí que hay muchos otros factores que les explicaremos aquí en este episodio, específicamente de lo que ha afectado al tipo de cambio peso dólar, o dólar peso, más bien, pero pues bueno, prácticamente se define por una oferta y demanda, ¿no? Entonces, cuando ellos determinan un tipo de cambio fijo, pues el gobierno es quien determina cuánto va a comprar o vender de cierta divisa para mantener el nivel que ellos fijaron. Ahora, el segundo régimen es el de libre flotación, que es el que definieron aquí, por un regalito que nos dejaron por ahí en Sí, 1994. eso ya tuvo Este, sus implicaciones, ¿no? Para otra eh, historia. es correcto. Ahí después les dedicaremos un episodio para explicarles esa maravillosa y tan, eh, pues, difícil también, historia, ¿no? Anécdota Sí, para la historia de México, ¿no? Y el de libre flotación, pues prácticamente es cuando el mercado establece el valor según la oferta y la demanda, ¿no? Aquí, pues prácticamente ellos dejan que sea de libre flotación y el mercado es quien decide cuál es el precio en base a lo que demandan u ofertan, ¿no? Ahí mismo en el mercado, ¿no? Y aquí, pues la intervención del Estado es mínima, ¿no? Porque, pues ahora sí que solo intervienen para evitar condiciones de mercado desordenadas cuando se mueve muchísimo el tipo de cambio, por ejemplo, en periodos de devaluación, a.k.a. que ya les explicaremos ahorita, tipo en 2024, pues el Banco de México salió a comprar la claro. divisa, ¿no? Para justo evitar ahí un tema depreciativo mucho más fuerte, ¿no? Para reducir un poco la volatilidad. Y el tercer régimen, pues es el de flotación controlada, donde pues el valor flota dentro de ciertas bandas o límites definidos por la autoridad. Aquí, pues también la intervención del Estado, pues es muy ocasional, tal vez un poquito más que en el de libre flotación o bastante más, Sí, pero pues bastante. bueno, ahí depende de cuando se toquen los límites,
regímenes, ¿no? Ahora, una vez entendiendo un poquito estos tres tipos de regímenes y sabiendo que en 1994 cambió esto al de libre flotación, pues bueno, vamos a explicarles un poquito de los determinantes macroeconómicos de esta paridad cambiaria llamada dólar-peso. Sí, tiene que ver un poquito también con la salud de las economías de Estados Unidos y México, que es la que vamos a analizar hoy en día, ¿no? El dólar y el peso mexicano. No nos vamos a meter en alguna otra extra, ¿no? Y aquí es donde entra ahí estará alguna implícita, ¿no? Como el yen japonés, pero... Sí, pero la que ahorita vamos a analizar justo esta paridad directa. Exactamente. Y bueno, ahí entra también la teoría de paridad del poder de compra. Por sus siglas en inglés, el PPP. Claro. Sugiere que a lo largo del plazo del tipo de cambio se puede ajustar a diferenciales de inflación entre países, ¿no? Claro. Normalmente México suele tener una inflación más alta que Estados Unidos y esta teoría económica dice que entonces el valor de la moneda se ajustaría en base a esta diferencia de inflación entre los países. Claro. Esto es una teoría, pues hay muchas cosas que pueden intervenir fuera de la inflación entre los dos países. Claro. Puede haber incrementos en la productividad, puede haber un mayor incentivo de inversión extranjera en México, o puede inclusive ser que toda la industria se mueva a Estados Unidos y todo eso cambie, ¿no? Claro. Entonces, es una teoría que era importante mencionar. Y digo, analizando un poquito el tema de la trayectoria de largo plazo de México, pues ahora sí que México ha enfrentado también desafíos estructurales en la productividad, ¿no? Totalmente. Aquí, en los últimos años se ha situado en los últimos lugares de la OCDE en métricas en cuanto a rendimiento laboral, pues Sí. esto ha ejercido una presión depreciatoria importante en el peso, ¿no? Así que es por eso que está ese típico, pues cliché o falsa creencia de que el peso, pues siempre se deprecia, ¿no? Y es por eso que en los últimos años hemos escuchado tanto de se va a ir a 25, se va a ir a 30, claro. Se va a depreciar de una manera impresionante, cuando pues realmente quienes seguimos esta variable, pues sabemos que hoy en día no está así, ¿no? Y claro. Bueno, ahorita les explicamos un poquito más. Hay que dar un poquito de contexto, ¿no? Otra variable que también puede influir en el tipo de cambio es el tema de la posición fiscal, ¿no? Y el endeudamiento público. Más allá pues de vez en cuando que se escuchan los problemas del techo de deuda en Estados Unidos y cómo lo patean cada vez que pueden hasta el último día de la decisión, porque ahí se andan peleando entre partidos políticos. Más allá de eso, pues bueno, aquí en México ha habido un tema fiscal preocupante, ¿no? Y eso es lo que, pues ahora sí que en periodos recientes ha provocado ahora sí que hay un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, en 2024 se proyectaba para el tema del déficit fiscal niveles cercanos al 5.9% del PIB para el cierre de 2024, lo cual pues es bastante preocupante. Es bastante. ¿No? Así es como se definen los déficits fiscales proyectados, cierto porcentaje del PIB, ¿no? Y pues mientras más alto sea, peor. Pues es peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí les traemos 4 variables determinantes de entrada para explicarles un poquito este contexto que les acabamos de dar. Y les vamos a explicar qué tan de corto o largo plazo son o qué tanta inferencia tienen en el tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, amigo, explícanos un poquito los de corto plazo, ¿no? El diferencial de tasas entre los dos países, Estados Unidos y México, y el riesgo político que los hemos visto perfectamente plasmados en estos últimos años con el tema de los periodos de alta inflación y periodos electorales, ¿no? Así que con lo que ha pasado en Estados Unidos de elecciones de este amigo que tenemos, Donald Trump, que nos quiere tanto, y bueno, también lo que pasó aquí en México, de ahora sí que de la raza que tuvo el partido político color guinda, no color vino. Pero pues sí, es totalmente cierto eso que dices. Ahora sí que, pues bueno, aquí prácticamente el diferencial de tasas, ¿qué es, no? La diferencia entre la tasa de referencia que hay en Estados Unidos, es decir, lo que paga el gobierno por la deuda de corto plazo y el que en hay Estados Unidos y el que hay en México, ¿no? Es decir, la tasa de la Fed y la tasa de Banxico. Este tipo de variables tienen una inferencia en el corto plazo, ¿no? Porque aquí, pues ahora sí que se vuelve más atractivo invertir en un país que tiene una mayor tasa. Recordemos que hace no más de 2 años la tasa aquí en México alcanzó un pico del 11.95, cuando en Estados Unidos pues no superó el 5%, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque a pesar de que
a ver, sin ser malinchistas ni nada, pero México es un país que tiene grado de inversión a nivel internacional, ¿no? Y las calificadoras de riesgo todavía, a pesar de que han revisado a la baja después de que sucedió lo que sucedió en 2024 postelecciones, sigue teniendo grado de inversión y al final, pues invertir para un inversionista extranjero o especulativo a un 11% con un riesgo, pues país con un grado de inversión como México versus irte a Estados Unidos al 4,75, máximo un 5%, pues realmente era mucho más, o sea, el doble, ¿no? Más del doble aquí en México, ¿no? Entonces ingresó mucho capital, ¿no? Y es por eso que el diferencial de tasas influye ahí bastante importante. Exacto. El riesgo político, amigo, explícanos qué pasó. Tema electoral en 2024. Pues bueno, si ustedes bien se acuerdan, la promesa y lo que arrasó, ¿no? Lo que logró el partido actualmente en el poder aquí en México, pues generó una gran incertidumbre, además de todas las iniciativas que traían, sobre todo la reforma judicial, pues añadieron tensión y nerviosismo en los mercados de cambio de divisas. Adicionalmente, Trump traía una política también muy fuerte de aranceles, de andar amenazando a las economías y cuando él entra al poder, igualmente esto desata más nerviosismo, lo que hace que el tipo de cambio se haya elevado durante este periodo que vimos. Se mueva como sea, también se puede mover a la baja, pero este tema de riesgos o expectativas de riesgos políticos son de corto plazo. Ejemplo, elecciones, ¿no? En un día, de domingo a lunes post elecciones, cuando se supo que arrasó el partido político que ganó, hubo una depreciación bastante fuerte en un solo día, ¿no? Exacto. Y en los 10 días próximos a esta elección, o bueno, este resultado, pues viene una depreciación bastante fuerte, ¿no? Y fue de corto plazo, muy rápida, ¿no? Lo vimos el año pasado también con el tema de los aranceles de Trump. Por ejemplo, en abril, cuando anunció el tema de los aranceles recíprocos, México ni la debía ni la temía ahí, porque esos aranceles recíprocos no eran para México, pero salió a hacer algún comentario y el tipo de cambio se movió, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo ese tipo de riesgos políticos, en algunos momentos sobre reacciones, porque pues después vemos que no se ven materializados. Nerviosismo. Y viene el famosísimo, por ejemplo, el taco trade, Trump always chickens out, que significa en español que pues siempre se echa para atrás, se vuelve una gallinita y bueno, pues ahora sí que como Marty McFly, no le gusta que le digan así, que es una gallina, los que entienden esta referencia son cracks, los que no, pues bueno, vayan a ver Volver al Futuro, pero bueno, aquí estamos explicando este tipo de cosas porque al final eso mueve el tipo de cambio a corto plazo, ¿no, amigo? Ahora vámonos con algo que puede afectar un poquito más a mediano plazo, ¿no? Porque hoy en día hay muchas personas que dicen, uy, es que el crecimiento en México está terrible, ¿cómo puede ser que el tipo de cambio esté así? Pues bueno, prácticamente porque esta variable como el crecimiento económico, el PIB, pues es una variable un poquito más de mediano plazo, ¿no? No se ve materializada de forma tan rápida en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente este año ya los analistas y muchos bancos e instituciones proyectan un crecimiento un poquito mayor al que se proyectaba el año pasado. El año pasado estaba abajo del 1%, hoy en día afortunadamente el consenso está por arriba, está más o menos como en el 1.2. Digo, es año mundialista y se espera un poquito que esto ayude, ¿no? Entonces estaríamos en la lona si no fuera así. Pero bueno, eso lo que llama también pues es el atractivo de inversión de un país, ¿no? Las empresas quieren ir a un lugar que esté creciendo. Entonces eso es lo que también puede mover el tipo de cambio, como bien lo menciona mi cuate. Claro, y ya un poquito más de largo plazo, pues es justo lo que les explicábamos, el tema de la inflación relativa, ¿no? Esto ya es un poquito de más de largo plazo. Aquí, pues obviamente los inversionistas, tanto especulativos como pues ya institucionales o un poquito más serios, voltean a ver un poquito más este tipo de datos, porque al final, pues un país con una inflación no controlada, pues no es una buena oportunidad, ¿no? Digo, te puede traer tasas altas para invertir en el corto plazo, como lo vimos en los últimos años, pero no es una buena señal de riesgo para un país que tenga una inflación descontrolada, ¿no? Entonces, eso también puede jugar un papel bastante importante, ¿no? Así que, ya saben, cuates, estas son las 4 variables principales que pueden llegar a influir en el tipo de cambio. Que no los engañen, porque al final, pues,
sí, el crecimiento del PIB importa. Yo escucho mucho todos los días el tema del crecimiento, el tema de la inflación, el tema de mercado laboral, bla, 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 cuando pues realmente este tipo de factores igual y no influyen mucho en el corto plazo, no son un poquito más de largo plazo y hay otras presiones que han estado moviendo al tipo de cambio a donde se encuentra el día de hoy, ¿no? Exacto. Aquí traemos otros puntos muy importantes, que es la liquidez global del dólar estadounidense Claro, y un índice de referencia muy, muy importante en este caso a analizar, que es claro. el DXY. El DXY, que Que, prácticamente es el dólar index. sí, ¿qué hace, cuate, ese dólar? Ese Aquí, pues dólar index. prácticamente lo que nos dice este índice, pues ahora sí que es qué tan depreciado o apreciado está el dólar frente a otras divisas, ¿no? En este caso, pues Exacto. este índice está principalmente comparado con el euro, ahora sí que la moneda como tal, el euro, pero también tiene algunas monedas de países emergentes, ¿no? Aquí prácticamente este es un factor súper importante y es algo que ustedes tienen que voltear a ver. Porque hoy en día, Sí, si ustedes se preguntan por qué el tipo de cambio está donde está el día de hoy, no solo es ahora sí que por una mega fortaleza del peso, ¿no? Porque realmente, sí. pues el peso no está tan fuerte como lo muestran los niveles, sino más bien es una debilidad del dólar, ¿no? Y hemos visto, no tendrá más de un mes que el presidente Donald Trump salió a dar una entrevista donde dice que está fascinado Sí, con totalmente. la debilidad del dólar porque eso hace mucho más atractivo al país. Veníamos viéndolo desde el año pasado, era algo que muchos analistas desde mi punto de vista no supieron ver, porque al final el objetivo de Donald Trump era hacer más débil el dólar porque si quería él llevar la industria de vuelta a Estados Unidos, pues ¿cómo lo haces competitivo, no? O sea, no puedes Exacto. ser atractivo para otros países con un tipo de cambio muy fuerte, ¿no? Entonces, esta debilidad le cae como anillo al dedo y él dice que está feliz porque puede hacer que el tipo de cambio se mueva como un yoyo. Eso es lo que dice nuestro estimadísimo piel naranja, pelucada. Pero, a ver, puede decir lo que quiera, pero pues hay factores que muchas veces ni siquiera entienden los analistas, ¿no? O no Claro. los prevén, ¿no? Porque al final nadie veía el tema de la debilidad del dólar por un tema de aranceles, ¿no? Y prácticamente lo que nos dice, por ejemplo, este DXY, pues ahora sí que como los inversionistas están saliendo de divisas refugio como el dólar y están migrándose a otro tipo de países, pues tal vez de forma un poquito más especulativa. Hemos visto cómo se aprecian monedas de mercados emergentes como México, Brasil, entre Sí, muchos otros, rublo ruso, vaya, hay un montón ahí que están bastante apreciados en contra del dólar, ¿no? Entonces, si hoy les vienen a vender, pues ahora sí que cacahuates o lo que sea con cierto argumento, pues también volteen a ver este tipo de índices, ¿no? Porque un poco el nivel en el que se encuentra hoy el tipo de cambio se debe a la debilidad del dólar en general, ¿no? Frente a otras monedas, ¿no? Y por eso les traemos este tipo de datos, que este índice DXY es muy importante de analizar, ¿no? Porque también nos ayuda pues a predecir qué tan apreciada o depreciada está la moneda del dólar estadounidense frente a otras monedas en general, o sea, frente a una canasta, ¿no? No solo uno a uno, ¿no? Sino aquí este tipo de índice nos puede dejar ver ese tipo de datos o ese tipo de información como no tan clara, ¿no? Entonces nos puede dar un poquito más de claridad de contra qué divisas pues se puede llegar a estar depreciando el dólar y que veamos que no solo es un factor dólar peso, ¿no? Sino dólar contra otras monedas. totalmente. Y eso ha hecho que este índice toque los niveles inferiores a los 100 puntos en los ciclos más recientes. Como bien lo dice mi cuadro, también esto puede ver con el apetito de riesgo que tienen la gente que tiene dólares, ¿no? Claro, Moviéndose a otros lugares. claro, O lo que se está planteando mucho a final de 2025, ya inicios de este 2026, la debilidad del mercado laboral en Estados Unidos, claro. que recientemente salió el reporte de empleos creados en enero, que sobrepasó las expectativas, Claro. entonces, Pero ahí pues eso siempre ya mienten estos mueve. cuates, o sea, sacaron, sí, este reporte muy bonito y todo, y la chingada de todo lo que quieran, pero hicieron un ajuste de cuántos empleos no se crearon, o sea, Sí, empleos fantasmas. Hicieron un ajuste de lo que dijeron que se creó, pero no se creó en 2025, ¿no? Entonces, pues ahí es ahora sí que, como dice Luis Miguel, miénteme como siempre, porque pues al final, sí lo hacen, ¿no? O sea, sí, estos cuates lo totalmente, hacen es y cierto. siempre, yo me acuerdo, 2024 fue un año donde siempre era
salía reporte de empleo, salía reportes de solicitudes de desempleo, etcétera, etcétera, y siempre después, un mes, 2 meses, 3 meses, Le movían. salían a decir, siempre no fue menos, ¿no? Sí. Entonces, y digo, ya como que al mercado le daba igual, o sea, porque ya habían reaccionado y ese tipo de factores son muy de corto plazo, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. pues para que vean, ¿no? Que los únicos que mienten, pues no son en países bananeros, como son en países, Sí. emergentes, ¿no? Que se cree que ahí es en donde los políticos son más mentirosos, pues no, hasta en países de primer Sí. mundo como Estados Unidos avientan esos chistecitos. Sí, pues vaya, es la reacción en general del mercado, pero ahorita existe mucho esta hipótesis sobre una debilidad laboral en Estados Claro, Unidos, ¿no? claro. Y Que a no, ver, es una realidad, o sea, sí se ha sí, estado desacelerando sí, y es un totalmente. poco la disyuntiva que tienen allá en el Banco Central de Estados Unidos, Sí, ¿no? totalmente. Y ahora nos pasamos a la liquidez global y también la liquidez en Estados Unidos, Les ¿no? vamos a explicar algo bien importante. Esto ahora sí que es un concepto tal vez un poquito más técnico, amigo. Sí, Eh, pero el lo te- vamos a hacer fácil. Ahora sí que, a ver, el tema, ahora sí que de la liquidez global es un motor invisible que determina la dirección de los precios de los activos financieros en general, ¿no? Exacto. La liquidez global es ahora sí que todo ese dinero que está en las gradas, a ver pues a dónde se va, ¿no? Y en ese sentido, una de las métricas más precisas para monitorear este fenómeno es el crecimiento del agregado monetario M2, ¿no? Ahora sí que este incluye cuánto dinero hay en circulación, ¿no? Depósitos bancarios, y otro tipo de instrumentos líquidos, ¿no? Aquí existe una correlación histórica robusta entre la expansión del M2 y la inflación, ¿no? Así como la disponibilidad entre la liquidez y el precio de los activos de riesgo. Lo mismo que comentabas en palabras un poquito más sencillas, amigo, qué tanto apetito tienen los inversionistas para Exacto. ese dinero llevarlo a invertir a otras economías, a otras monedas, a otros activos, a otras bolsas. Vaya, ahora sí que ahorita les explicaremos cómo es que funciona en este tema del tipo de cambio dólar-peso, ¿no? Y qué tanto dinero hay disponible, ¿no? También recordemos aquellas políticas que generaron en Estados Unidos en el encierro para incentivar la economía, que Claro, repartieron dinero a lo loco, ¿no? claro. Y nosotros Lo podemos regalaban. ver en este índice que todo eso subió, el índice, a niveles récord prácticamente, ¿no? Claro, Y cuando el gobierno se empieza a dar cuenta que esto va a generar inflación, como lo hizo de allá en 2022, 2023, pues vemos nuevamente este índice moverse hacia el otro lado, ¿no? claro. Que está reduciendo la liquidez del sistema, entonces esto trae también correcciones en el tipo de cambio, en acciones de economías emergentes, porque el dinero se está regresando a su país. Claro, que a ver, este año ha sido bastante bueno para el tema de los mercados emergentes, ¿no? Especialmente India, China, hasta Brasil, México le ha ido bien, ¿no? sí, Entonces, digo, hay muchas cosas ahí que no son blanco y negro, ¿eh? O sí, sea, totalmente. eso es algo que les queremos plasmar y les vamos a dejar al final como una Sí, reflexión, se mueve ¿no? mucho todo, ¿no? Y ahora vamos a pasar con algo también bastante importante y se habla hoy en día mucho de esto, ¿no? Que es el mecanismo del carry trade y el impacto del yen japonés, ¿no? Como Exacto. les decía, y ahí interrumpí a mi cuatazo, Frogs, para mencionarles que tal vez no solo íbamos a hablar del peso dólar, sino que por Sí, ahí se iba a colar a un amiguito por ahí del que es Medio muy Oriente, importante. que pues es un factor bastante importante. ¿Qué es el carry trade? Prácticamente es un mecanismo, ahora sí que un mecanismo que utilizan inversionistas para fondearse muy barato e invertir a una tasa más alta, ¿no? Para, pues ahora Exacto. sí que apalancarse, ¿no? Y fondearse me refiero a pedir un préstamo, ¿no? Sí, El inversionista prácticamente pide prestado fondos en una moneda con tasas de interés muy bajas, el yen a la japonés. cual se le denomina como una moneda de fondeo, que en este caso fue y jugó un papel fundamental el yen japonés, y los invierte en una moneda con tasas significativamente más altas, ¿no? Que es la moneda de inversión, en este caso el peso, ¿no? Exacto. Recordemos que durante décadas en Japón pues la tasa de interés de referencia estaba a cero o inclusive negativa, ¿no? Sí, Entonces, esto
ahora sí que representa una parte bastante atractiva para pedir préstamos a tasas de menos del 1%. E imagínense lo que era y cómo les brillaban los ojitos con Claro, el signo de sí, pesos, literalmente pesos mexicanos, a los inversionistas especulativos o no especulativos a nivel internacional, cuando te podías fondear a menos del 1% y podías venir a invertir a una tasa maravillosa del 11%, caray. exacto. O sea, eso trajo mucho flujo al país y se vio traducido en la apreciación que vimos previa a las elecciones de 2024, ¿no? O sea, Sí, en niveles de menos de 17 pesos por dólar, ¿no? Entonces, exacto. para que sepan que este factor también es bastante, bastante importante, ¿no? Cosa que cambió hace un año, o bueno, 2025, ¿no? Ha venido cambiando, sí, mucho, y esto exponenciado a millones y miles de millones de dólares porque Claro, ocupan apalancamiento, ¿no? No van a ocupar su dinero, sino claro. agarran todo el dinero posible. Y entonces, Préstamos sí, juegan ahí, ¿no? Y ¿por qué les decimos que ahora sí que cambió hace no está más de un año? cambiando la Fue narrativa. porque en 2025 el Banco Central de Japón Sí. elevó su tasa de referencia al 0.75%, ¿no? Es un nivel que no veíamos en 3 décadas, ¿no? Japón está pasando de un periodo deflacionario a ver un poco de inflación en su Claro, economía, lo que ellos querían a final de cuentas, porque la deflación es muy canija. claro. Y esto es lo que está cambiando esta narrativa, ¿no? Se Sí, espera, y con las nuevas políticas de la primera ministra, se dice ahí en es Japón, correcto, sí. que esta tendencia se puede mantener, ¿no? Que el carry trade se pueda venir un poquito para abajo. Claro, y aquí pues ya se acabó un poquito la era del dinero barato, ¿no? Porque al También, final, o bueno, ultra barato, caray, porque imagínate, neta, o sea, tenías ahora sí que un diferencial entre lo que te fondeabas, enorme. pedías prestado y después ibas a invertir, era una cosa desproporcionada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un fenómeno al cual se le conoció como unwind del carry trade, ¿no? Y provoca ahora sí que una presión vendedora sobre el peso en este caso. Muy Y fuerte es por eso que, por ejemplo, y muy este rápido. suceso que sucedió el año pasado de la subida en la tasa de Japón, pues ahora sí que tuvo también hay un movimiento de depreciación el peso, ¿no? Y vimos cómo se movió, bueno, se movieron muchas cosas, ¿no? Sí, Pero aquí estamos hablando nada más del tipo de cambio y vimos cómo se movió por ahí el tipo de cambio, ¿no? Entonces, eso es bastante importante y ahora sí vamos a tocar esto que ya explicamos varias veces, ¿no? El tema de el ciclo político de 2024, ¿no? exacto. Las elecciones y la sobrereacción desde mi punto de vista personal del Sí, mercado, sí. ¿no? Porque, a ver, No, y es un hecho, cuate, o sea, ni siquiera lo estamos viendo actualmente. o más bien no lo vimos materializado, ¿no? Sí, el tipo de cambio se fue arriba de los 20 Claro. y hoy en día pues no vimos nada, ¿no? Realmente fue un fantasma, una Sí, ilusión, claro. mucho Y nerviosismo. como les comentamos hace un par de minutitos, ¿no? Vimos como de un domingo en 10 días posteriores se depreció de forma brutal. Ahorita les daremos el dato cuánto se depreció, Sí, pero pues realmente fue algo pues sobre reaccionario, ¿no? Y fue algo inmediato, sí, ¿no? Y hoy vemos que pues ya estamos muy cercanos a esos niveles otra vez, ¿no? Y todas esas personas que estaban pesimistas, a mí no me gusta ser político en estos temas. No me gusta meterme en esas cosas porque sí, pues no. realmente digo, sí es importante, pero yo lo veo más desde un tema objetivo porque así hay que verlo cuando eres inversionista y todas las personas que lo vieron de forma subjetiva y se alocaron, como les dije, de no, y es que esto se va a volver a Venezuela y es que esto se va a ir a 23 y luego a 25 y luego a Sí, 28 y la mamá del Pato Lucas, pues pasó y traen muy probablemente, como se le conoce, traen el chile, ¿no? Traen chilazo, ¿no? O sea, traen una minusvalía fuerte. Entonces, sí, no, pues digo, ahora sí que hay que no tomar decisiones con el estómago cuando se habla de activos tan volátiles como lo es una divisa, ¿no? sí, Este, no, y menos si compras el papel literalmente, ¿no? claro, Esa es la bueno, peor eso ya es una estrategia. tontería, ¿no? Ya Sí, después les daremos algunos tips para eso, porque la persona que va y compra dólares físicos es lo peor que pueden hacer. O sí, sea, neta, están muy mal si hacen eso, ¿no? Cámbienlo, porque pues pueden tener inclusive hasta una cuenta en dólares, ¿no? Y es mucho mejor, aunque no te deje mucho, que tenerlos sí, físicos y totalmente. poco líquidos y la fregada, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es bastante importante. Y bueno, sin entrar mucho, yo creo que todos sabemos lo que pasó aquí en México. Sí, En redes sociales, pues se tocó mucho el tema de la reforma judicial, el plan C.
todo eso, ¿no? Y toda esa inestabilidad e incertidumbre política, pues trajo este periodo depreciativo para el peso, ¿no? Y lo trajo de forma bastante fuerte, ¿no? Entonces, Exacto. pues aquí les vamos a traer pues ahora sí que, Una línea del una tiempo. línea del tiempo, ¿no? Porque Sí, vemos en cuanto se empieza a disipar el miedo, hay una estabilización y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Ahora sí que tras el pánico inicial que hubo en el mercado cuando entró esta fase de digestión, pues ahora sí que de la nueva realidad política, cuando ya no lo vimos materializado, pues vimos cómo pues el peso fue bastante resiliente, se volvió a exacto. poner esa capa del superpeso Sí, y voló hacia abajo, ¿no? Así que se ajustó bastante fuerte, ¿no? Y pues esta totalmente. línea del tiempo, les vamos a traer 4 periodos de volatilidad de la moneda en los años más recientes, ¿no? El Exacto. primero es agosto-octubre de 2016, cuando fueron las elecciones que ganó el presidente Donald Trump en su primer mandato. ¿No? Así es. Aquí hubo una magnitud de depreciación del 8.8%, ¿no? Se fue inclusive hasta el nivel más alto de 19.88 pesos por dólar, Es ¿no? correcto. Y después, en los siguientes meses, que fue un periodo también bastante depreciativo, fue cuando asciende el presidente Donald Trump a la Exacto. presidencia, que vino una magnitud, y fue la más fuerte de todas, Sí. del 19.8%. ¿No? Llegó a tocar niveles máximos de 21.96, ¿no? Entonces, eso también fue bastante depreciativo. ¿Y cuáles fueron los otros dos, amigo? Traemos mayo-junio, las elecciones aquí en México, la primera que gana Morena en su historia, ¿En 2018? que ahí vimos otra depreciación de alrededor del 10.2%, tocando niveles de 20.88 pesos por Cuando dólar. estuvo todo el miedo del señor Andrés Manuel, Exacto. este, ahí hubo una depreciación como del 10.2, más o menos, ¿no? Llegó a tocar puntos de, ya lo mencionaste, 20.88. Y el último, amigo, que fue el que ya tocamos ahorita, que les Sí. damos el dato duro. En junio de 2024, de nuevo elecciones, plan C, ahí tocó un nivel de 18.99 pesos por dólar. Claro, que fue una, irónicamente, depreciación igual del 10.2% más o menos, ¿no? Exacto. Entonces, aquí podemos ver cómo hay esa inestabilidad o esa incertidumbre política, cómo podemos ver que no solo con temas políticos de aquí de México, sino también de Estados Unidos y la relación que hay, puede mover en el corto plazo y bastante fuerte el tipo de cambio, ¿no? Entonces, para que entiendan también ese factor, que es bastante importante y me parece que es el menos predecible, ¿no? Porque Sí, uno totalmente. nunca sabe cuándo se va a alocar la persona que está aquí arriba de nuestro vecino y tampoco sabemos con qué jalada van a salir aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí Totalmente. hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, vamos a tocar los siguientes puntos que pues son los unicornios, así los definimos, que a Sí, veces suelen ser algún narrativas. soporte, ¿no? Como narrativa suele ser un poco el soporte para el tipo de cambio, ¿no? Lo cual fue el nearshoring y el Totalmente. comercio exterior. Sí, el nearshoring, incluso hay proyectos de gobierno que van dedicados específicamente a esta tendencia Claro. y una narrativa que nosotros estamos pegados aquí a Estados Unidos y nosotros somos su proveedor directo, por lo tanto todo el Sí. mundo quiere venir a poner su industria aquí Y toda para ir a la vender allá. relocalización de China también, Sí, ¿no? No solo Estados Unidos, que digo, ya vino ahí el tema de los aranceles y medio patearon varios negocios acá, que mira, si me preguntas a mí yo no me quejo, porque sí, los chinos son así, vienen y mañana se van, sin faltar al sí, respeto, pero así son, ¿no? Entonces, sí, ya no era toman algo una sostenible a industria. largo plazo, ¿no? Entonces, a ver, pues digo, pudimos haber tal vez ganado un poquito más de ciertas cosas, sin entrar mucho en el tema político ni económico, pero así son, ¿no? Entonces, opinión personal. Y pues ahora sí que hubo un auge, ¿no? En la inversión extranjera directa, ¿no? Totalmente. Hoy en día ya casi no se escucha. Hace un año o 2 años era un tema súper sonado, ¿no? Fondos de inversión, estrategias enfocadas al nearshoring, warrants, productos de todo Sí, tipo enfocadas al nearshoring. Hoy en día ya no suena tanto. Ya la actividad económica en México que ha bajado pues en los últimos 2, 3 años respecto al día de hoy, pues prácticamente ya no hace que sea totalmente. tan atractivo escuchar ese término. Hoy ya escuchamos otros como el de la inteligencia artificial, los microchips, los semiconductores, Sí, que se han vuelto mucho más ha populares por cambiado. los rendimientos que han ofrecido en los últimos años, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, por ejemplo, como dato ahí, por ejemplo, para que le sirva de algo, se proyecta que para 2026 la inversión extranjera directa en México podría alcanzar los 48 mil millones de dólares, reflejando el atractivo del país como polo manufacturero avanzado.
digo, al final seguimos siendo bastante atractivos por costos de mano de obra, por pues Ubicación geográfica, entre muchas otras cosas, y la logística que tienen los puertos, vaya, bastantes cosas, ¿no? Ahí, pues la verdad es hay un detractor bastante importante que es el tema de la infraestructura. Sí. Pues que nos puede tirar un poquito este negocio y lo ha hecho, me imagino, digo, Sí, los que totalmente. estén en este medio lo sabrán mejor que nadie, pero el tema de la infraestructura eléctrica, bla, 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 influye bastante en este tema, ¿no? Y Exacto. es por eso que también pues vimos una depreciación conforme se fue disipando la narrativa del nearshoring el año pasado, ¿no? Exacto, y ahora nos movemos a las remesas. Ese dinero que viene de allá de Estados Unidos y que en 2025 experimentó una caída anual del 4.6% ¿Se sabe? debido a debilidades en el mercado laboral de los migrantes allá en Estados Unidos, Claro. presiones de política migrante también allá en Estados Unidos, inclusive hasta se llegó a plantear un impuestillo a las remesas que influye fuertemente también en el tipo de cambio, aunque no querramos. ¿No? Sí, Es inevitable. pues es flujo extranjero que entra al país, ¿no? Y lo que les decíamos, ¿no? El tema de flujos, oferta, demanda, liquidez que hay en el mercado, pues mueve también el tipo de cambio, ¿no? Y Exacto. paradójicamente, ¿no? O sea, paradójicamente pues los que están allá y mandan su dinero para acá cuando el tipo de cambio estaba, pues ahora sí que de forma fuerte, hizo que cayera un poco Sí, este tema de las remesas, a pesar de que el año pasado hubo una depreciación importante, ¿no? Bueno, desde 2024 y el año pasado, antes de que empezara este ciclo apreciativo del peso, ¿no? sí, también afecta a las familias cuando aquí reciben dinero y supongamos que está a un nivel alto de 20 pesos, pues puedes transformar más dólares en pesos, ¿no? Claro. Ahora que vimos esta tendencia más a la baja, también afecta porque ya puedes obtener menos pesos por la misma cantidad de Claro, dólares. claro. Ahí es bastante importante. Y ahora, amigos, vamos por algo bastante, bastante importante. Nosotros no tenemos aquí ninguna caracola mágica, no tenemos ninguna bolita de cristal, Sí, no. pero sí les vamos a explicar un poquito las expectativas. Ya les comentamos qué es lo que pueden voltear a ver, qué es lo que ustedes pueden analizar para que entiendan qué es lo que mueve al tipo de cambio, ¿no? Un poquito de tantas cosas que a veces ni siquiera Sí, se entienden, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a darles un poquito el tema de las perspectivas futuras y los riesgos en un horizonte del panorama actual 2026, ¿no? Ahora sí que hay que analizar dos factores que dominan esta agenda de riesgos, ¿no? Que es totalmente. la revisión del TEMEC, que es el Tratado Sí, de México, Estados Unidos y Canadá del libre comercio, y bueno, que ya no es libre comercio, desde el tema de algunos arancelitos por ahí, sí, y pues bueno, la evolución de los diferenciales de tasas de interés entre Banco de México y la Fed, ¿no? exacto. Aquí les comentamos de los primeritos, de los primeritos puntos que les mencionamos, que fueron el tema de diferencial de tasas de corto plazo y el riesgo político de corto Exacto. plazo. Es por eso que lo incluimos en este tipo de Estos son análisis los para factores. 2026, ¿no? Estos son los dos factores, ¿no? La renegociación del TEMEC, que es un tema político, y el tema de las tasas de interés y su evolución, que es el diferencial de tasas entre Banxico y la Reserva Federal o la Fed, ¿no? En ese Exactamente. sentido, pues bueno, este año viene un hecho bastante, bastante importante, amigo, ¿no? Que es la revisión formal del Tratado de Libre Comercio. Sí, no es una extinción total, sino simplemente van a evaluar los términos, va a haber seguramente una negociación, tal vez algún ataque político por parte de Claro. nuestros vecinos para Claro. tantear el Pues ya terreno suena, tal ¿no? O vez, sea, ¿no? ya Sí, todos estos días suena que el presidente quiere un acuerdo bilateral, sí, que prefiere que sea México, Estados Unidos, Canadá, sí, o sea, que sea bilateral, ¿no? Ahora sí que ya exacto. deje de ser tripartita y pues vaya, ahora sí que nada más de dos en dos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sabemos qué es lo que pueda Sí, pasar, va no, a depender mucho de la incertidumbre política que pueda venir por ahí. Sinceramente, a ver, con Donald Trump nunca se sabe, puede hablar, y mover el tipo de cambio, ¿no? Y al final ni exacto. siquiera hacerlo, ¿no? Entonces es difícil que nosotros les podamos decir, es que esto va a pasar, porque inclusive hasta cuando fuera a pasar, se mueve de cierta forma, se puede llegar a depreciar el tipo de cambio, pero al final Trump dice, no. Ya no, me galliné otra vez, nada más fue para hacerme el muy muy, y al final el tipo de cambio se regresa, ¿no? Entonces, este no es un factor en el cual yo me basaría para tomar una decisión, Sí, ¿no? no.
Pero pues algo a ver y algo a tomar Sí, hay que en vigilarlo, consideración. eso sí, hay que Exacto. vigilarlo, pero no es algo que dirían, no, es que se viene esto y hay que dolarizarse y la fregada, Sí, sinceramente no. Pero otro que sí puede ser un poquito más certero, por así decirlo, es el tema de la divergencia política monetaria entre México y Estados Unidos, ¿no? Ahora sí que vemos cómo se sitúan las tasas del día de hoy. A día de hoy, 2026, febrero, que se está grabando este podcast, la tasa de referencia del Banco de México está en 7%, exacto. ¿no? Y pues bueno, se proyecta o se espera que si estos cuates pues fueran como dicen que son, es decir, un organismo totalmente deslindado de la parte política y no le quieren echar una manita por ahí a la economía mexicana porque no es su mandato, no está en sus obligaciones, ellos se tienen que dedicar meramente al tema del control de la inflación, que está habiendo un ligero repunte, se proyecta o se espera que haya una pausa o un ligero recorte, ¿no? Muchos analistas lo Exacto. ven en 0.50, en 0.75%, vaya, no pasa de un 1% este año, ¿no? Entonces, Sí, pues vemos que la tasa de referencia se sitúa en un 7%, ¿no? Y lo que sí se espera es que hayan dos recortes por parte de la Reserva Federal, ¿no? Hoy en día sí. se encuentra en un rango, porque allá dan la tasa en rangos, del 3.75 al 4%, que pues bueno, aquí depende de dos factores muy importantes, así como en México depende solo de la inflación, disque, en Estados Unidos depende de crecimiento económico y fortaleza Empleos, laboral, sí, y el tema de la inflación, ¿no? también. Es un poquito más difícil, es estar tirando de dos cuerdas, que a veces si jalas una, la otra se mueve para el otro lado, ¿no? Sí, se ha Entonces, visto. hay un entorno un poquito incierto, pero pues ahora sí que al final lo que importa es el diferencial. ¿No? Hoy en día hay un diferencial de 325 puntos base, es decir, 3.25%, y pues si se llega a materializar el tema de la pausa aquí y los recortes allá un poquito más grandes o en mayor medida, pues puede aumentar inclusive el diferencial de las Sí, tasas, ¿no? Inclusive se podría mover hasta 370 puntos base, que es como un 3.70%, ¿no? Esto pues ahora sí que vendría con un atractivo de carry trade, porque pues digo, así como les mencioné al principio del episodio y lo platicamos bastante claro, ok, México tiene lo que tiene y serán malinchistas y serán pesimistas y lo que quieran, pero si a mí me preguntas si tengo miles de millones apalancados y me ofreces un 7% libre de riesgo país México con grado de inversión, dámelo. sí, Dámelo totalmente. versus un 4%, un 3.75 en Estados Unidos o inclusive menos, ¿no? Entonces, esto, pues, por lo menos si puede hacer que no entre más dinero, que no se vaya el que está aquí y eso puede Sí. evitar que venga una depreciación fuerte del peso, ¿no? Pero también hay que checar un poquito la tasa que traen allá en Japón, ¿no? Que es Claro, de las principales monedas de fondeo. claro, Entonces, si una de esas vuelve a subir, pues claro. no dudemos otro movimiento fuerte Que como el ahí que vamos a justo lo ver. que importa es lo que asusta, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, está en punto 75, pues tampoco se movió mucho, Sí, maestro, ¿no? Pero va más por un tema de miedo, ¿no? O sea, porque al sí, final que se mueva el tipo de cambio importa, o sea, igual y no se mueve en mucha proporción la tasa, pero eso va a hacer que el tipo de cambio se mueva. Entonces, cuando ellos ya quieran regresar sus pesos a yenes, pues van a tener ahí un problemita, ¿no? sí, Entonces, totalmente. que pues fue lo que pasó un poquito el año pasado, ¿no? Que cerraron sus créditos y sus posiciones apalancadas y bueno, esto vino con una ligera depreciación del peso. Ahora sí que esto es un poco para que ustedes entiendan qué es lo que mueve al tipo de cambio. Exacto. De cara a futuro, pues que sepan que la gestión del riesgo cambiario siempre será esencial tanto para empresas como inversionistas. Sí, Eso es algo bastante importante. Para una empresa debe de ser muy importante gestionar el riesgo de las divisas porque pues muchas exportan, importan y pues ahí hay una parte importante y como inversionista también, o sea, si ustedes en casita o ahí en donde nos estén escuchando invierten en acciones estadounidenses en el SIC, pues les pega. O sea, también. no pueden, o bueno, yo no sé si puedan comprar solo una acción hedgeada a pesos, ¿no? Sí, No es difícil encontrar algo así. Digo, mediante ETF se puede, pero si ustedes tienen cualquier acción de Estados Unidos, verán que también se mueve mediante el tipo de cambio, ¿no? Entonces, pues hay que voltear a ver variables bastante importantes que tomen los bancos centrales, tanto Japón como Estados Unidos y México, para observar exacto. qué es lo que va a pasar con este tipo de cambio, ¿no? Y
volteen a ver este tipo de indicadores como el de la liquidez global, el M2, que no muchos voltean a ver, que no muchos se ven ahí, pues ahora sí que cuánta liquidez hay en el mercado. Y les dejamos una reflexión final, que es: el tipo de cambio no es una bola de cristal, sino un espejo que refleja la percepción del mundo sobre la estabilidad, la competitividad y el futuro de México en un bloque económico más dinámico. Ahora sí que hoy en día la economía es tan rápida que pues es muy volátil, ¿no? Entonces, ahora sí que es cómo percibe el exterior y el interior, Sí. pues al país, ¿no? Sí, no, y esto también ha hecho que el peso mexicano pues se convierta en eh, en una moneda que no solo responde a una balanza comercial, sino a presiones especulativas, inclusive en un orden mundial, no solo en un orden local, ¿no? Entonces, estas son las cosas que ustedes pueden ver de cara a este 2026. Cuéntenos cuáles son sus estrategias. Claro. Así que no les vendan chicles. Sí, O ¿qué sea, les dice su gurú a financiero ver, favorito? es una realidad que hoy en día el tipo de cambio está en un nivel bastante atractivo, pero pues no sean tan pesimistas, porque si la historia reciente nos ha enseñado algo, es que pues el superpeso está más vivo que nunca, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, no se dejen influenciar por ese análisis barato. O sea, Sí, yo no les estoy diciendo que no se dolaricen. Sinceramente, si a mí me preguntan, yo sí se los recomendaría, pero no se atasquen, no sí, se no. arriesguen de más, no tomen una sobreexposición, porque pues se pueden ir ahora sí que con la cola entre las patas, y como mucha gente ha estado en los últimos años, que se ha Sí, llevado sorpresas, ¿no? Porque desde mi punto de vista, cuando la gente quiere comprar es cuando está en los 19, 18, 20, amenazando a que se vaya a 30 según ellos, ¿no? sí, Cuando hoy en día debería de ser cuando deberían de estar comprando, y es yo creo que cuando menos quieren y más miedo sí, tienen, ¿no? totalmente. Entonces yo no les digo que no es una buena oportunidad, yo les digo que sí, pero que no les vendan cacahuates, que no les vendan popó, con un análisis Sí, barato de compra y ya, dolarízate en chinga y compra un chorro de dólares, porque hay que comprar y hay que dolarizarse porque hoy en día y mañana nos vamos a hacer ricos. No, eso es un análisis barato, ¿no? O sea, es latente que el tipo de cambio se pueda mantener como está ahorita, sí, y también es latente que si mañana hay una mala negociación o algo que nos pueda afectar, se pueda ir tan alto, ¿no? Como ya les hemos comentado en muchos otros episodios, con el tema de la plata, del oro, de sí, muchos otros activos, en especial los volátiles, como lo puede ser un tipo de cambio, y no hablemos neta de la volatilidad que tiene el superpeso, pues que tengan cuidado, ¿no? O sea, aquí la recomendación es esa: que no se atasquen, todo que con no prudencia. pues que no ahora sí que no se emocionen de más, lo hagan con un análisis, ¿no? O sea, si van a decir, sí, esto va para arriba, ¿por qué? ¿Y cuánto voy a asignar sin necesidad de atascarse de más? Porque se pueden llevar una sorpresita, ¿no? Y hoy en día sí se encuentran en un nivel bastante atractivo, pero hay que tomar una decisión con cabeza. Estoy totalmente de acuerdo contigo, cuate. Muchas gracias por una semana más aquí en Finanzas entre Cuates. Nos estamos viendo. Si quieren algún tema, alguna recomendación, ahí escríbanla y con gusto la atendemos. Se Muchas sabe. gracias. Gracias por escucharnos. Bye. El contenido de este podcast tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Las opiniones expresadas por los conductores y o invitados son personales y no representan asesoría financiera, legal, fiscal ni de inversión. No buscamos persuadir, influir o recomendar estrategias específicas, productos o servicios. Nos basamos en información que consideramos confiable, pero no garantizamos su exactitud o actualidad y no asumimos responsabilidad por la misma. Las empresas, marcas o entidades mencionadas no han pagado por su aparición. Su referencia es únicamente con fines ilustrativos o de contexto. Antes de tomar cualquier decisión financiera, le recomendamos consultar con un profesional certificado que pueda evaluar su situación particular.